Héctor Chamiz está con nosotros. Hablamos ayer, pero ¿cómo no llamarte para comentar esta noticia que, como decía hace unos minutos Héctor, en primer término, y hay que remarcarlo, puso a rodar el mismo régimen de Nicolás Maduro y llevó a Edmundo González a pronunciarse de la manera que lo has escuchado? Decía yo, mencioné varios verbos, cualquiera se puede usar. Lo cierto es que las condiciones en que Edmundo González firmó no son las condiciones normales en que se firma una proclama o cualquier aceptación, ¿o no? Eso no tiene ningún valor jurídico. Edmundo González no puede decir quién ganó la elección por su cuenta. No puede decir que ganó él si no está la información de los datos. No puede decir que ganó otro. Tampoco, no tiene ningún valor jurídico. Pero además, esto ya llega a niveles inesperados de comportamiento mafioso. Esa foto en la Embajada de España por sí misma es evidencia de esto. Esa foto es evidencia de chantaje y coacción. La presencia de Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez en la Embajada de España no tiene ningún sentido, no tiene ninguna legalidad. Por el otro lado, la presencia de Delcy Rodríguez en territorio español es violatorio de normativas de la Unión Europea que no le permiten, al estar sancionadas, no le permiten ingresar a Europa. Este tema ya en ocasión de las maletas en Barajas se discutió. El argumento del gobierno de España fue que estaba en tránsito en el aeropuerto de Barajas, Madrid, y que por lo tanto no estaría en aquel momento en territorio español. Pero la embajada es territorio español o también es en tránsito en la embajada española en Caracas. Lo que la foto de por sí muestra, porque además una foto vale más que 1000 palabras. La foto muestra que en la España zapaterista que gobierna, el chantaje es habitual y la violación de la vulneración de normas de la Unión Europea también se ha hecho costumbre por parte de este gobierno. El chantaje es para todos, no es solamente para Edmundo González y para la oposición, el chantaje es también para el gobierno de España, al cual va empujando en dirección de la ilegalidad y de la violación de las normas europeas, lo cual es aún más complicado. Es simplemente eh, superior a todo lo que esperábamos, a todo lo visto. Eh, es una foto, además que alguien tomara la foto, es increíble y no importa lo que diga, no importa lo que diga ni Edmundo González ni nadie que ganó la elección. ¿Tienen las actas? Muéstrenlas. Como no las tienen, los datos que existen son los que recogieron los voluntarios electorales la noche de la elección y que fueron derivados a la campaña de Edmundo González y cuantificados. Héctor, esto supera lo imaginable, tú lo has dicho. Lo habíamos comentado, ¿ah? Habíamos comentado que el presidente electo, por voto de los venezolanos, porque lo digo siempre que lo califico de esta manera, que lo habían sacado de la Embajada de Países Bajos. Lo hablábamos, lo conversábamos, y había ido a la Embajada de España. Yo primero quiero preguntarte algo. Claro, es la residencia del embajador español, pero una embajada es una extensión del territorio de un país. Así es. Delcy Rodríguez está sancionada, no puede pisar territorio Schengen. ¿La embajada está cubierta por esta designación igual? Sí, por eso es en los países donde hay una embajada extranjera, no existe la posibilidad de ingresar por parte de la policía. Ocurrió en el caso de Ecuador y México, con Glass asilado en la embajada mexicana en Ecuador, y la policía ingresó en violación de normas internacionales sobre el asilo. Esto es igual, es un territorio español, es soberanía española, la embajada y la residencia por igual.
Y la otra pregunta que nos hacemos y que se hace mucha gente, vamos a compartir con Héctor y con nuestra teleaudiencia, a mi equipo de producción, el X que ponía Cayetana Ramírez, que dejaba varias preguntas en el aire, que ya yo te voy a trasladar, porque son varias las aristas que quedan sobre la mesa después de que esto se ha conocido el día de hoy. ¿Lo tenemos? ¿No lo tienen? Ok, déjame porque te lo quiero leer textual, porque forma parte de las preguntas que nos hacemos. Cayetana Ramírez, en un X que publica, dándole, por cierto, retweet a la intervención o a la grabación de Edmundo González, dice: coacciones, chantajes, amenazas, juego sucio contra el presidente electo de Venezuela en la residencia del embajador de España en Caracas. Lo repito, dice Cayetana, en la residencia del embajador de España en Caracas. ¡Qué fechoría antidemocrática! ¡Qué colosal escándalo! Claro que es un escándalo. Es decir, un embajador presta su residencia para que un presidente electo de manera democrática sea chantajeado. Bueno, y ahora entendemos el porqué de la partida de Edmundo González de la Embajada de Países Bajos hacia la de España. ¿Por qué? Había una operación golpista detrás, orquestada por Zapatero, por supuesto, su jefa Delcy Rodríguez y el hermano de su jefa Jorge Rodríguez, en violación de normas comunitarias de la Unión Europea y además para normalizar el chantaje como costumbre habitual de este régimen. Y quiero hacerte un comentario sobre Argentina. Esto ocurría, muchos presos en cautiverio eran torturados y mientras se los torturaba obligados a firmar escrituras para ceder propiedades a algún jefe militar. Está documentado, han testificado muchas personas al respecto. Se observó en aquel momento un patrón de conducta. Pero esto eran, si se quiere, carteristas, ¿no? O sea, eran ladrones menores, se quedaban con un departamento, con un terreno. Esto es una operación criminal de tal magnitud, es una acción mafiosa que Bueno, no tiene parangón en la historia de América Latina. se quieren quedar con un país. Y eso han estado haciendo. La corrupción venezolana, los que la han estudiado, la miden en términos del producto. ¿Qué porcentaje del producto ha desaparecido en corrupción? Y es importante ese porcentaje, no es menor. Claro, lo que se comprende menos, no se comprende nada. Es decir, a menos que se analice desde la óptica que tú lo estás viendo, que es la acción criminal. Pero lo que se entiende menos es la acción de un tercer país, que viendo cómo se violan los derechos humanos, es decir, se desaparece gente, se apresa gente, se encarcela de manera arbitraria, se detienen niños, adolescentes, se asesina personas, se presentan informes como el que comentábamos el día de ayer, y de verdad entran a ser parte de esto. Es inconcebible. Por eso, además, en España hay voces que dicen que este gobierno de Pedro Sánchez es cautivo del chavismo. Y esto es un ejemplo. Y poner en riesgo el prestigio del Estado español frente a sus socios europeos de tal manera es inconcebible. Pero, ¿qué tiene el chavismo, que tienen los hermanos Rodríguez y Maduro, que saben de Pedro Sánchez, de su gobierno, de sus socios de coalición y demás, que ellos están dispuestos a actuar de esta manera? Es una relación que los está poniendo en una situación muy, muy incómoda, de vuelta, como nación europea y como democracia. Una cosa más que todo esto me hizo reflexionar. El régimen está verdaderamente fuera de foco. Todas sus operaciones
que son clásicas, todas sus operaciones de chantaje, de coacción, de intimidación, de tortura, de violaciones de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad, que antes se mantenían ocultas, salen a la luz. Todo sale a la luz. Alguien tomó una foto de vuelta. Antes no ocurría eso. El régimen está descolocado. Antes no ocurría. Alguien tomó una foto y esa foto circuló. Y la verdad, cuando vi la foto, no me hizo falta escuchar el discurso de Edmundo González, que estuvo muy bien, que explicó por qué pasó y por supuesto, quién está en condiciones de juzgar si tuvo miedo. ¿Quién no habría tenido miedo? Por favor. Pero no hacía falta. La foto, la presencia de Jorge Rodríguez y de Delcy Rodríguez a su lado mientras firmaba. ¿Qué estaban diciéndole? Qué lindo, Edmundo, lo que estás haciendo. No, estaban chantajeándolo, estaban intimidándolo, estaban violando sus derechos en territorio español, siendo además técnicamente un asilado del Estado español. O sea, esto sale todo mal para el régimen. De vuelta, lo conversábamos ayer, no creo que haya manera, no imagino manera para este régimen hoy de normalizar otro gobierno de facto después de todo esto. Sale todo mal para el régimen, como señalas, pero también sale todo mal para el gobierno de Pedro Sánchez. Así es. Es decir, tampoco queda ya espacio para justificar lo que han venido haciendo o lo que han venido convalidando, Héctor. Sí, y Edmundo González no hizo caso, no obedeció la prohibición de hablar de política. Estuvo reunido con expresidentes de un partido, del otro, de izquierda, de derecha, estuvo reunido con parlamentarios. Ya la tarea de Edmundo González en España está dando frutos. Esto eleva el costo del sanchismo, de marginarlo, de silenciarlo, de además hacer el trabajo que el madurismo, que el régimen de Maduro le está solicitando, que lo vienen haciendo, pero también les sale mal. De verdad que es una circunstancia terrible. No sé qué dirá el gobierno español a todo esto, cuál será la explicación que tendrán o qué dirán, porque me imagino que alguna respuesta tendrá que haber. Es decir, lo que hacía Cayetana lo van a hacer también otros parlamentarios, le van a increpar. Sin ninguna duda. Basta llegar a las redes sociales para ver exactamente por dónde van a ir los tiros, por decirlo de alguna manera coloquial. Y en ambas cámaras, el Senado y la Cámara de los Diputados de España, han reconocido la victoria de Edmundo González y su carácter de presidente electo de Venezuela. Bueno, todo esto, ¿en qué dirección va? Va en dirección de que haya más voces detrás de la presidencia de Edmundo González en España. Y además, España en relación a América Latina se transforma en Europa en relación a América Latina. Y el gobierno de Sánchez ha perdido control de la agenda, ha perdido control de la narrativa de esta cuestión. Ya está de manera independiente. Ya en Europa, Edmundo González es el presidente electo de Venezuela. Aquello que dijo María Corina cuando anunció la partida de Edmundo González se está cumpliendo. Desde España, desde Europa, prestará los servicios necesarios para la transición de Venezuela. Y ya lo está haciendo. Y además, tanto Zapatero, los hermanos Rodríguez y el gobierno de Pedro Sánchez ayudan para que la tarea de Edmundo González se cumpla bien. ¿Sabes qué? En todo esto, y también lo comentamos tú y yo, hablando en cámara y fuera de cámara, cuando se empezó a hablar de que el presidente electo, que Edmundo González estaba en la Embajada de Países Bajos, esto se supo porque Alejandro Hernández, director del portal digital La Gran Aldea, periodista, escribió un artículo que publicó justo allí,
titulado "Así fueron las últimas horas de Edmundo González en Caracas". Alejandro también está con nosotros en el estudio. Alejandro, bienvenido, buena tarde. Y Dani, un placer estar aquí contigo. ¿Cómo llegaste a contar estas últimas horas? También hablamos varias veces, pero para nuestra teleaudiencia, ¿cómo llegaste a esto? Bueno, digamos que fue un trabajo de reconstrucción que hicimos hablando con muchas fuentes, fuentes del entorno de Edmundo González, fuentes diplomáticas, fuentes que estuvieron relacionados al tema judicial que abordaba a Edmundo González. Y bueno, digamos que tuvimos unos 3 o 4 días conversando con distintas personas en este sentido y pudimos reconstruir lo que fueron las últimas horas, siendo la verdad que lo clave, lo que pasó entre el jueves 5, ¿no?, y el sábado 7, que es cuando él se va, ¿no? O sea, lo clave ocurre cuando él sale de la embajada de Países Bajos y se va a la embajada de España. Cuando él sale de la embajada de Países Bajos, lo hace principalmente porque ya el embajador que lo recibió y que lo acogió tiene que dejar esa sede diplomática porque tiene que irse, pues volver a Holanda, ¿no? Y él decide irse a la embajada de España. Cuando él llega a la embajada de España, bueno, fuentes indican que él todavía no estaba decidido a hacer esto, pero es obvio que ya en su cabeza rondaba la posibilidad porque, entre otras cosas, ya Zapatero se había hecho presente para proponer arreglarlo todo. Desde que sale la sentencia en contra de Edmundo González, la sentencia que dicta la orden de captura contra él, el lunes 2 de septiembre, Zapatero se hace presente y llama y le dice a Eudoro, le dice: Edmundo, aquí estamos para arreglarlo todo si tú lo consideras. Eso lo hace, a su vez, jugando con un acompañante que tiene Zapatero, que a la vez tiene relación con Edmundo, que es Eudoro González, que es hijo de una persona que fue amiga de Edmundo en los tiempos de su militancia en el Partido Social Cristiano Copey en Venezuela. Entonces, allí se empieza como a entrelazar toda esta maraña, toda esta estrategia para que él termine abandonando el país. ¿Cuál creo yo que fue el punto clave? Bueno, lo que le pasó a la embajada de Argentina, el asedio a la embajada argentina, porque a él le hicieron transmitir a través de voceros como Zapatero, como Eudoro González, probablemente los propios Rodríguez a su manera, con el embajador español, qué sé yo, le hicieron transmitir que mira lo que está pasando en la embajada argentina, que además queda bastante cerca de tu casa, que podemos también repetir en la sede española si nos hace falta. Eso bueno, digamos que lo puso nervioso, lo hizo tambalear y luego, a altas horas de la noche de ese día, viernes, porque eso fue un viernes, el viernes 6, llegan los Rodríguez los dos hermanos a la sede de la embajada a establecer la presión que hacía falta para que él tomara la decisión. Que como dice Héctor, no le estarían diciendo seguro: Edmundo, qué bonito lo que estás haciendo, ¿no? Absolutamente no. Además, hoy es, bueno, yo creo que una demostración de cinismo muy propia de él, de Jorge Rodríguez, cuando él aparece indignado diciendo: yo incapaz de coaccionar a nadie, de forzar a nadie. Jorge Rodríguez. Tenemos 20 años viendo lo que es capaz de hacer Jorge Rodríguez, lo que ha hecho desde todos los puestos que ha estado, la gente a la que ha lastimado. O sea, va a salir a decir: ¿a quién convence Jorge Rodríguez hoy con esa cara de yo no fui, además histérico como siempre, atacando medios de comunicación, atacando personas, amenazando, diciendo que va a poner grabaciones, diciendo que va a tomar fotos? Van a tener que explicar si fue que en la sede diplomática de España, en la embajada de España, grabaron gente. Porque eso yo no soy experto en derecho internacional, ni nada por el estilo, pero supongo que alguna irregularidad debe representar. ¿Es ya suficientemente grave, Héctor, que se extorsione o se presione a un presidente electo dentro de una sede diplomática como para que Jorge Rodríguez mañana nos muestre un video de lo que pasó? Jorge Rodríguez no va a mostrar un video, yo creo, de la misma manera que no va a mostrar las actas de la elección. No pueden hacer. Creo que además todo el relato maravilloso de Alejandro, descriptivo, rico,
tiene dos palabras. Mientras lo escuchaba, paso a paso, Zapatero llegando, por supuesto, él siempre llega para los golpes de Estado, ¿verdad? Para la violación de derechos humanos. Precisamente lo que está ocurriendo en la Embajada Argentina, como efecto de demostración para el mundo, todo es una operación de chantaje y coacción. Todo, un paso detrás del otro está caracterizado por el chantaje y la coacción. Eso hacen. A eso se dedica, esos son los negocios de una organización mafiosa. La mafia chantajea, coacciona. Molestó tanto lo que Alejandro escribió, que nos daba luces de lo que pasaba, que Jorge Rodríguez se refirió a lo que Alejandro escribía. Lo hizo hoy, lo hacía de esta manera. Quiero que lo escuchemos. Sale un artículo en una basofia llamada La Gran Aldea, creo que es La Gran Aldea, Marco se llama, un portal, mintiendo, diciendo barbaridades, que el señor González Urrutia fue coaccionado. Ya voy a mostrarle pruebas de lo contrario. Nos quedamos callados. Sale un artículo del País para lavarle la cara al artículo de La Gran Aldea, diciendo que esto, que la otro, que los hermanos Rodríguez, que por acá, que por allá. Se acabó el chisme porque la verdad sale palo claro. Es exactamente como lo estoy refiriendo. Refiriendo es, posterior a esto, fue cuando mostró este documento firmado por Edmundo González Urrutia. Héctor, ¿lastima la imagen de González Urrutia esto que dice Jorge Rodríguez? En lo más mínimo. Jorge Rodríguez no le cree nadie, los venezolanos no le creen. El resultado de la elección fue 70-30. Ese es la línea final, el renglón final de esta historia es Edmundo González 70, Nicolás Maduro 30. Entonces, si eso no les demuestra, además cuando Jorge Rodríguez dice la verdad, bueno, firmado bajo coacción, no tiene valor jurídico alguno. De vuelta, en Argentina, bajo torturas, firmaban escrituras donando sus propiedades a personal militar en los centros de detención. ¿Tiene valor jurídico eso? No. Hubo juicios, hubo contiendas, no todas se pudieron probar porque el tiempo pasó, porque ya, además, a las víctimas después las mataban normalmente, les hacían firmar y desaparecían. Pero eso es lo mismo, por eso usé eso como ejemplo. Alejandro, ¿por qué el régimen pone a circular hoy esta información? Yo creo que es un poco, me concuerdo con lo que dice el profesor Chamiz, esto no tiene ninguna credibilidad ante ningún organismo del mundo, ante ningún organismo internacional. Ante porque ningún gobierno. Claro, porque todos van a aplicar la misma lógica que están diciendo tú y el profesor Chamiz. O sea, Edmundo González allí pudo haber firmado cualquier cosa, pero es evidente que fue bajo amenaza, bajo coacción, bajo amedrentamiento, ¿no? Eso no tiene ningún tipo de credibilidad. Ahora, Jorge Rodríguez sí le está hablando a alguien, está hablando a su gente, a su público de galería, a lo interno del país, está hablando y también está mandando mensajes probablemente diplomáticos a los cuerpos diplomáticos, valga la redundancia, que quedan en Caracas. Pero yo creo que sus palabras no tienen ningún tipo de valor fuera del territorio nacional y fuera del temor que meten dentro del territorio nacional. Ahora, yo sí creo que la salida de Edmundo González se ha debido comunicar mejor. Eso y podemos hablar, yo sé que podemos establecer algunos comentarios aparte luego, pero yo sí creo que se ha debido comunicar mejor, precisamente para que no sea Jorge Rodríguez quien siempre sea el disparador de los nuevos capítulos, ¿no? Ya el capítulo de hoy fue el supuesto documento. Supongo que el de unos días será las supuestas grabaciones que tiene, o supuestas nuevas fotos que tiene, o supuestos nuevos audios que tiene. Yo creo que de una vez el presidente electo tiene que contar, porque el audio de hoy da por sentado lo que pasó, pero tampoco es que es un audio muy explícito, ¿no? Yo creo que ya es hora de que el presidente electo se siente y diga
exactamente qué fue lo que pasó con pelos y señales. Yo sé que estamos esperando cuál va a ser su verdadero estatus en España. Sé que hay, oye, labores burocráticas que hay que hacer, pero sí creo que ya es momento de que él se siente y explique. Otra cosa, no sé cuándo él y María Corina Machado piensan hacer una comunicación pública donde se vea que están hablando y que se están poniendo de acuerdo para lo que va a ser la agenda de, bueno, de lo que es la dupla gubernamental electa por los venezolanos. Eso tampoco ha pasado. Edmundo González ya tiene, bueno, más de una semana de que se fue. Pero creo que el hablar hoy también nos dice que va a asumir posiciones, porque hasta ahora no había hablado. Sí. No sabíamos si podía hacerlo o no. Lo cierto es que pudiendo o no, lo hizo. Héctor, antes de despedirte, porque sé que te tienes que ir y me quedo con Alejandro unos minutos más, Sí. no te la hice en nuestra última conversación, pero te la hago ahora. Tu escenario en los próximos días y tomando en cuenta lo que dice Alejandro. Sí, tomando en cuenta lo que dice, que es muy cierto, pero al mismo tiempo pienso, ¿y cómo se hace todo eso cuando el gobierno, la dictadura, es el chavismo-madurismo? Los hermanos Rodríguez, Tarek William Saad, ¿cómo se hace? Porque sí, de niño viví una dictadura, pero esta es peor. Esta es peor porque son capaces de cualquier cosa. Aquellas eran capaces de muchas cosas, pero no de cualquier cosa. Mataban y torturaban por ideología o por lo que creían que era ideología. Se quedaron algunos con propiedades, pero esto es otra cosa. Esta empresa criminal es de otra envergadura. Y estos comportamientos mafiosos llevan 25 años, ¿verdad? Entonces, sí, ojalá puedan coordinar María Corina Machado y Edmundo González e indicar nuevos pasos. Y ahí esperemos de vuelta, lo conversamos ayer, y Dania, a raíz del informe reciente de la misión de Naciones Unidas, que concluye que estos fueron crímenes de lesa humanidad motivados por la persecución política. Muy bien. Artículo 7 del Estatuto de Roma. La Corte Penal tiene que actuar, no puede demorar más. Esto podría producir un cambio, podría producir una apertura de esta ecuación cerrada del régimen. Como siempre, Héctor, gracias por acompañarnos. Gracias. Sobre todo, te saqué corriendo, pero la noticia fue también inesperada. No, gracias y gracias, Alejandro, un gusto escucharte. Un placer, profesor. Conocerte, digamos, entre comillas, conocerte. Gracias a Héctor Chami, hasta la próxima conversación que Hasta la tengamos, pero próxima. me quedo unos minutos con Alejandro porque tomando en cuenta la circunstancia de la que habla a Héctor Chamis, claro, hay un montón de cosas que quisiéramos que sucedieran y que pasaran, pero estamos en una dictadura y coordinar no es siempre tan fácil. Bueno, ojalá esa sea la razón, pero bueno, creo que ya es tiempo de que haya alguna señal de que hay una coordinación. Hay varias, y hay información. Te digo yo que la conversación existe y que están próximos y que ya están programando las cosas como lo hicieron hasta hace días o semanas atrás. Bueno, eso es una buena noticia y bueno, es algo que creo que muchos venezolanos se alegrarán de saber. Yo lo que sí te digo es que en comunicación estratégica hay una frase que creo que vale la pena resaltar y es: dilo tú, dilo todo y dilo antes. Y yo creo que el presidente electo ya tiene que aclarar todos los puntos ciegos que hay con respecto a su salida, porque al final él cuenta con la confianza de los venezolanos. Él no tiene nada que demostrarle a los venezolanos, porque todos sabemos que es un hombre de bien y porque todos podemos comprender las circunstancias en las que él estaba dentro de Venezuela. Simplemente es, bueno, agarrar el toro por los cachos, como decimos los venezolanos, y contar qué fue lo que pasó, para que la narrativa deje de estar en las manos de Jorge Rodríguez, quien la usa con un sentido muy perverso y muy dañino para todos. Así que, bueno, es una recomendación que yo hago. Digamos que detalles, si hablamos de detalles en la comunicación, si tuviésemos una rueda de prensa, ¿qué preguntaríamos? ¿Con qué lo amenazó?
¿Qué le dijeron? ¿Quiénes fueron los testigos de la supuesta firma? ¿Quiénes fueron los testigos? ¿Dónde estaba el embajador de España? ¿Estaba presente cuando le estaban diciendo lo que le estaban diciendo? ¿O estaba Zapatero y no el embajador de España? ¿Estaba Duro González o no estaba Duro González? No, preguntas hay muchas. Claro, si nos dieran la oportunidad, Alejandro y yo llevamos nuestra libreta con mucho gusto. Y seguro que tenemos muchísimo que preguntar. Tu escenario en los próximos días. Bueno, partiendo de esta primicia que tú nos das, de que hay una conversación ya en puertas, pensaría que ese va a ser como el marco que va a dibujar las próximas líneas de acción. También está lo que vendrá el 28 de este mes, sí, a 2 meses de las elecciones, donde bueno, van a haber unas manifestaciones en muchas ciudades en el mundo para seguir recordando que en Venezuela hubo un fraude y que Maduro está quedándose en el poder por la fuerza y a los ojos del mundo. También hay que ver cuál va a ser la agenda que va a tener el presidente electo, cuáles son las organizaciones internacionales que va a visitar, cuáles son los líderes con los que se va a reunir. Al final, su salida de Venezuela tiene como positivo esto, ¿no? Que es una voz, o es la voz más importante que puede tener Venezuela ahorita en el exterior. Es el presidente electo, el presidente por el que votaron 7 millones de venezolanos. Entonces, bueno, hay que ver cómo se va a organizar su agenda y su accionar para los próximos días y ver qué es lo que va a pasar dentro de Venezuela, donde sigue la represión, donde siguen los políticos leales a María Corina resguardados, donde hay temor de hacer manifestaciones de calle y donde, bueno, el gobierno quiere imponer una normalización a la fuerza. Una normalización que no termina de cuajar, por más que lo intentan. Porque lo intentan cada día. Es decir, desde el 30 de julio o el 1 de agosto, lo que ustedes quieran, o una semana después o días después, el régimen intenta normalizar una situación. Oímos a Maduro adelantar las Navidades, cuando nadie tiene ambiente de Navidad, porque recordemos que los presos siguen estando privados de libertad. Y hay muchas familias que tienen hijos o familiares presos. Es decir, la Navidad no llega por decreto, por más que la traten de imponer, ni la normalidad tampoco. O sea, Venezuela primero es un país donde los ciudadanos viven bajo sospecha, todos. Y salir e intentar ser normal en la calle, estando bajo sospecha, es algo muy complicado y difícil. Totalmente, además hay que ver otro escenario que, bueno, no sé si tú tienes información de en qué estatus está, es el de la supuesta mediación que intentaron los gobiernos de Colombia, Brasil y México, ¿no? Yo tengo varios días que no sé absolutamente nada de parte de nadie de eso y me extraña. O sea, es decir, es de esperarse que del gobierno venezolano no haya ningún tipo de declaración porque a ellos no les interesa hacer ver que hay nada, pero es que el canciller de Colombia no dice nada, mucho menos Lula, que después de lo de la embajada de Argentina y después de esto Edmundo González tampoco ha dicho nada y bueno, en México ni hablar. ¿Cómo se puede mediar o cómo se puede salir a decir algo después de escuchar a Marta Baliñas, por ejemplo, o a Patricia Tapatá, quien teníamos ayer entrevistada en este programa, cuando hablaba de los menores de edad y de los abusos en personas de estos menores, hablando de tocamientos indebidos, de desnudos obligados? ¿Qué quieres tú que digan? Bueno, yo ahí te voy a decir que me quedo con la frase de María Corina Machado, ¿no? Eso de que al menos deberían tratar de que Maduro les conteste el teléfono, al menos deberían lograr que Maduro les conteste el teléfono. Yo soy partidario de esa frase, porque Lula y Petro bastante que le lavaron la cara a Maduro en sus países e internacionalmente, ¿no? Bastante que subestimaron la situación en Venezuela y bastante que excusaron a Maduro de las atrocidades que lleva años haciendo. Así que yo me quedo con esa frase, lo mínimo es que les responda el teléfono. Alejandro, como siempre, gracias por acompañarnos.